Un cordial saludo, bienvenidos a la presentación de políticas de educación básica en Uruguay y Venezuela, significados en prevención de las adicciones digitales con perspectiva de género. En el capítulo 1, ámbito ontológico, específicamente en el contexto de la situación a investigar, tenemos que las tecnologías digitales han tenido un impacto en 3 generaciones. La primera, los millennials, que son las personas que nacieron desde 1983 hasta 1995. Posteriormente tenemos a los postmillennials que nacieron entre el año de 1996 hasta el 2000. Y finalmente la generación alfa, que nació entre el 2010 hasta la actualidad. Todas estas 3 generaciones se ubican dentro de los nativos digitales, es decir, que nacieron o crecieron en la era digital. Un aspecto importante a tomar en cuenta es que en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia a nivel global, ¿no? Lo que hizo que todas las personas del planeta Tierra trataran o se volcaran a todo lo que tiene que ver con las tecnologías digitales. Esto debido especialmente a lo que fue el confinamiento. En el caso específico de lo sucedido durante este proceso, de este fenómeno, es importante tomar en cuenta que la población mundial de Internet en el año de 2019 era de 50%, pero en el 2020 pasó al 62%, es decir, que hubo un aumento del 12%. En referencia a la población de usuarios de Internet en América Latina, tenemos que Brasil tiene 160 millones de usuarios, México tiene más de 92 millones, Argentina tiene 36.32 millones, Colombia 34,73 millones y Venezuela tiene 20,57 millones. En lo relativo con la preferencia de redes sociales en población infantil, tenemos que el 41% prefiere TikTok, 39% se interesa más por Facebook y 33% por Instagram. En el caso de un estudio realizado por Kids Online, específicamente en la red América Latina, ellos concluyen que los chicos y chicas de Brasil, Chile y Uruguay prefieren ver videos y chatear en línea. Por su parte, en Costa Rica, los niñas y adolescentes prefieren jugar en internet y ver videojuegos. En Venezuela se realizó en el año 2020 a solicitud de SECODAP un estudio llevado a cabo por ININCO, UCB, es decir, el Instituto de Investigaciones de Comunicación Social, en donde ellos encontraron que los estudiantes de escuelas públicas y privadas urbanas tenían una preferencia por lo que son los celulares inteligentes. Por su parte, los niños y niñas entre 8 y 10 años de las escuelas privadas les regalaban o les cedían teléfonos inteligentes por parte de sus padres.
Y en el caso de los adolescentes de 15 años o más, estos estudiantes de escuelas públicas los alcanzaban a esa edad. Con respecto a lo que tiene que ver con redes sociales, los estudiantes de escuelas privadas prefieren Instagram y TikTok, y los estudiantes de escuelas privadas y públicas prefieren Facebook y YouTube. Continuando con el capítulo 1, ámbito ontológico, tenemos que las compañías de redes sociales y de videojuegos anteponen sus intereses económicos sobre el bien de sus usuarios. Otro aspecto a destacar es que estas compañías de redes sociales y de videojuegos usan los datos de sus usuarios para generar adicciones comportamentales y que emerjan emociones negativas tales como ansiedad, miedo, depresión o hasta ideas suicidas a través de técnicas de modificación de conducta. Igualmente es importante destacar que las redes sociales son un vehículo que optimiza la conexión entre las personas, por lo que esto permite que sean potencialmente adictivas. Continuando con lo que es la realidad de la investigación, el trastorno por juegos de Internet presenta una prevalencia elevada en niños, niñas y adolescentes, especialmente en países asiáticos como China y Corea del Sur. De hecho, hay una prevalencia que ha sido calculada entre 8.4 en varones y 4.5 en hembras. En un estudio realizado en Alemania, se estableció que 2.6% de los adolescentes alemanes presentan una adicción a las redes sociales. Otro dato a destacar es que las adolescentes pasan 182 minutos y los varones 151 minutos conectados a las redes sociales. Es importante tomar en cuenta que el uso inadecuado o, peor aún, las conductas adictivas digitales como los videojuegos y las redes sociales ameritan una prevención integral que incluya lo que son las políticas públicas del ámbito educativo. Ahora bien, en relación con continuando con lo que tiene que ver con la realidad de la investigación, tenemos que en Uruguay hay una política educativa relacionada con la tecnología que se llama Plan Ceibal, que significa Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea. Esto se implementó en el año 2007, continúa vigente y con una perspectiva sostenible en el tiempo, cuyo objetivo es apoyar con tecnologías las políticas educativas uruguayas. En el caso venezolano, el Ministerio de Educación implementó el proyecto Canaima Educativo en el año 2009, cuyo objetivo era garantizar el acceso a las tecnologías de la comunicación y la información en la población infanto-juvenil venezolana. Entre las interrogantes, ¿no?, de este estudio tenemos que el primero sería cómo construir un modelo de prevención de las adicciones digitales con perspectiva de género sustentados en los significados presentes en las políticas de educación básica de Venezuela y Uruguay. Tenemos también como otra de las interrogantes cómo interpretar los significados de la prevención de las adicciones digitales con perspectiva de género en las políticas de educación básica de Uruguay y Venezuela compendiadas en documentos escritos. Igualmente tenemos cómo comprender e interpretar los significados de la prevención de las adicciones digitales con perspectiva de género en las políticas de educación básica en Uruguay y Venezuela a partir de las consideraciones de sus actores sociales.
También tenemos cuál metodología permite comparar la información relativa a los significados de la prevención de las adicciones digitales con perspectiva de género en las políticas de educación básica entre Uruguay y Venezuela. Y finalmente, cómo establecer la validez del modelo de prevención de las adicciones digitales con perspectiva de género en las políticas de educación básica de Uruguay y Venezuela. Ahora bien, en cuanto a los propósitos de la investigación, tenemos que el propósito general sería construir un modelo de prevención de las adicciones digitales con perspectiva de género sustentado en los significados presentes en las políticas de educación básica de Uruguay y Venezuela. Los propósitos específicos serían interpretar los significados de la prevención de las adicciones digitales con perspectiva de género en las políticas de educación básica de Uruguay y Venezuela compendiadas en textos, comprender e interpretar los significados de la prevención de las adicciones digitales con perspectiva de género en las políticas de educación básica de Uruguay y Venezuela a partir de las consideraciones de sus actores sociales. El otro propósito sería comparar la información relativa a los significados de la prevención de las adicciones digitales con perspectiva de género en las políticas de educación básica entre Uruguay y Venezuela. Y finalmente, validar la propuesta de modelo sustentado en los significados de la prevención de las adicciones digitales con perspectiva de género en las políticas de educación básica de Uruguay y Venezuela. En lo relacionado con la justificación de la investigación, el aporte teórico sería generar un modelo de prevención de las adicciones digitales con perspectiva de género en las políticas de educación básica de Uruguay y Venezuela. El aporte social sería contribuir a la prevención de las adicciones digitales con perspectiva de género en estudiantes de educación básica de Uruguay y Venezuela. Y los beneficiarios directos serían estos estudiantes de ambos países antes citados, así como su familia, la comunidad, la nación y la región, en este caso Latinoamérica. En lo relacionado con el capítulo 2, ámbito epistemológico, específicamente experiencial, tenemos que en España, Quintero 2015 realizó una tesis doctoral titulada Prevención de las adicciones en contextos familiares y escolares, análisis del programa de prevención de la asociación Proyecto Hombre entre Todos. Este fue un estudio cualitativo que entre sus resultados más importantes es que la implementación de este proyecto fue efectivo tanto para los estudiantes como para las familias. En el aspecto teórico se van a abordar tres teorías que tienen en común que tienen un enfoque sistémico. El primero sería la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy. El segundo, la teoría ecológica de los sistemas de Uri Bronfenbrenner. Y finalmente, la teoría de sistemas sexo-género de Gail Rubin. Continuando con el ámbito referencial,